Se acaba de morir. Superar la violencia ha sido un sueño esquivo para los colombianos. La actual generación no ha vivido un solo día en paz, a pesar de varios intentos que se han llevado a cabo para terminar el conflicto armado. A partir de esta semana, la paz volverá a ser el centro de atención nacional. El país se juega una nueva oportunidad para negociar la terminación de la guerra. Delegados del gobierno y de la guerrilla hablarán sobre alternativas para pasar esta vez, sí de una vez por todas, la página de la violencia. Sobre la mesa existe ya una hoja de ruta para los diálogos, pactada en varios meses de conversaciones secretas en La Habana, Cuba. Durante año y medio, las partes construyeron una visión compartida sobre el fin del conflicto y acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego para volver a compartir, después de múltiples fracasos y frustraciones, un sueño llamado paz. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Estamos en una guerra, estamos conscientes de la importancia de terminar el conflicto social y armado que vive nuestra patria. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia para seguir trabajando con seriedad y discreción. La agenda acordada para negociar el fin del conflicto interno tendrá 5 puntos. La encabeza el desarrollo del campo de los colombianos. Se buscarán las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana. La dejación de las armas y la reintegración de los violentos a la vida civil será otra de las metas. Cocaína. El narcotráfico como combustible del conflicto será abordado en forma conjunta. Y por último, los derechos de las víctimas también serán objeto de discusiones. La responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Esta es la nueva apuesta por la paz de Colombia en el siglo XXI. Las primeras cartas están sobre la mesa de negociación. El llamado que hace el gobierno es para todos los colombianos. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. Esto y mucho más es lo que ha debido pasar en la historia de Colombia para creer nuevamente en un sueño llamado paz. La historia del conflicto armado colombiano y la de sus procesos de paz en búsqueda de la concordia están íntimamente ligados a los sucesos ocurridos cuando se inicia, en la segunda mitad del siglo XX, la época de la violencia. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado. Librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. A la 1:05 de la tarde, la tragedia se abate sobre Colombia. El 9 de abril de 1948, la historia de Colombia dio un giro que determinaría el futuro de las nuevas generaciones. Con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y en medio de la violencia partidista, la barbarie se tomó las ciudades y campos del país. En la capital se dio el llamado Bogotazo. La lucha partidista, inclemente y cruel, extendió la violencia a todo el territorio nacional. La justicia por cuenta propia se volvió una práctica común. El conservador se mataba con el hermano liberal. Aquí se tenía en cuenta era el color político, el chiro, el trapo rojo, el trapo azul. Eran los tiempos de los pájaros, los bandoleros, los tulavitas. Un sinnúmero de matones que azotaron los campos colombianos en medio del enfrentamiento abierto entre los partidos tradicionales. Y el presidente Mariano Ospina hace traer a los policías del norte de Boyacá, que son los chulavitas,
de muy ingrata recordación en este país, porque los chulavitas son una policía conservadora tremendamente sectaria, que la traen a Bogotá, pero la desplazan también a los lugares donde los gaitanistas están sublevados. Buscaban acallar a todo lo que representaba ideas liberales. En ese escenario violento fueron creciendo las autodefensas campesinas, las guerrillas liberales y comunistas. El nuevo jefe del Estado recibe el homenaje del pueblo agradecido. En lo que se consideró en 1953 como un golpe de opinión y ante la violencia imperante, los partidos tradicionales le entregan el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Paradójicamente, durante su mandato, se produce la primera amnistía y miles de miembros de las guerrillas liberales del Llano entregaron sus armas. La Revolución del Llano es un colegio de honor que lo tuvo Bejarano de fuego en el interior. Se desmovilizaron, pero muchos de ellos fueron asesinados con el paso de los días. Sacudida por la ráfaga y me trae en el avión. Porque en este país la gente que se acoge a las amnistías o que se acogía a las amnistías la asesinaban después. Los guerrilleros de los Llanos Orientales se rinden y entregan sus armas y se acogen a la protección del gobierno de las Fuerzas Armadas. Al sur del país, varios de estos grupos nacientes no entregaron sus armas al gobierno y siguieron creciendo inicialmente como autodefensa campesina. En 1957 en España, los líderes de los partidos tradicionales se reúnen con el fin de acabar con la dictadura y pacificar un país que seguía inmerso en la violencia. Firmaron pactos y le dieron vida al Frente Nacional y al fin de la dictadura de Rojas Pinilla. El Frente Nacional y sus propósitos de pacificación consistían en turnarse la presidencia y repartirse la burocracia durante los siguientes 16 años. El frente, que calmó en parte los ánimos violentos, los choques y odios entre los partidos, generó esperanza. Pero al mismo tiempo aparecían pugnas por la posesión de las tierras, gran motor y detonante del conflicto colombiano a lo largo del tiempo. Desde niño me han perseguido, pero no me han podido matar. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Aunque el Frente Nacional logró reducir los niveles de violencia entre los partidos, su naturaleza excluyente, en un contexto global de guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, permitió el surgimiento de los principales grupos guerrilleros que sembrarían el terror durante las décadas siguientes. Las FARC se criaron al amparo de las llamadas repúblicas independientes. Nacieron en ellas. En ese entonces eran consideradas como reducto de bandoleros liberales y campesinos comunistas, con tendencias ideológicas cercanas al comunismo agrario. Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y Marquetalia fueron nombres de regiones, pueblos y caseríos perdidos en las cordilleras colombianas e intensamente perseguidos por las fuerzas militares. Bajo la doctrina de seguridad nacional impulsada por Washington, con el fin de espantar el fantasma de la Revolución Cubana de 1959. Cuba se convirtió en la primera república socialista de América y su influencia fue decisiva en los movimientos revolucionarios de los países andinos. Estados Unidos ya se preocupa por la llegada del enemigo interno, que a nivel internacional identificaban como el comunismo, pero que en América Latina, particularmente en Sudamérica, hablaban de un enemigo interno que era la protesta social. Los campesinos desplazados por la violencia se organizaron en grupos armados de resistencia. Estas son imágenes de la Operación Marquetalia en 1964, en la cual el Estado atacó estos reductos. Estos eran liderados por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa. Esta operación militar se convierte en el momento en el cual las FARC nacen como un ejército revolucionario con un claro propósito: la toma del poder por la vía de las armas. El David es un destacamento de campesinos liberales comunistas armados. Empiezan a ser muy acosados por los chulavitas y por los conservadores. Entonces ellos rompen, digamos, ese asentamiento y se meten a lo que después va a ser conocido como Marquetalia. En estas zonas nació el mito de las FARC y de su accionar. Sus luchas iniciales como autodefensa con el tiempo fueron mutando hacia el boleteo, la extorsión y las vacunas.
y le dieron paso más adelante al secuestro y al narcotráfico. Tiro Fico nace como máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Se acaba de morir. Yo creo en el pueblo colombiano. Superar la violencia ha sido un sueño esquivo para los colombianos. La actual generación no ha vivido un solo día en paz, a pesar de varios intentos que se han llevado